Vamos a cambiar de tema porque mientras el Congreso de la República se enfrasque en remoción de la Junta Nacional de Justicia, se enfrasque en una bicameralidad que tiene cosas camufladas como lo hemos visto, en fin, ahora quiere interpelar a ministros, en fin, o sea, mientras el Congreso, la política y el gobierno están enfrascados en esto, cuidado con lo que pase con la salud de los peruanos. Ojo, el dengue sigue avanzando. El día de hoy han iniciado las clases a nivel nacional en las instituciones del Estado. Y el Ministerio de Salud ya ha sacado una alerta manifestando que el pico de dengue, el pico de los casos de dengue, se va a registrar en las últimas semanas de marzo y la quincena de abril. Cuidado con esto, cuidado con nuestros pequeños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Cuidado. El Perú registra, ¿no?, un nivel de letalidad el más alto de América. Para conversar más al respecto voy a recibir pues al reconocido epidemiólogo. Él se encuentra con nosotros para conversar. Antonio Quispe se encuentra con nosotros. Antonio, muy buenas noches. Bienvenido a Línea Directa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad de comunicar. Muchísimas gracias. Cuando escuchamos este comunicado del MINSA manifestando que el pico en la enfermedad todavía no ha llegado pese a al alto número de casos que existe, sinceramente generó todas las alertas posibles, en el sentido que todavía no ha pasado lo peor. Los hospitales están llenos, las pozas están llenas, hay diversos casos, pero todavía no ha llegado lo peor, Antonio. Sí, no solo eso, sino que de acuerdo al diagnóstico que hemos estado comentando, esta epidemia del 2024 ya es la peor epidemia de dengue de nuestra historia. Y eso lo podemos hablar en diferentes parámetros, ¿no? Es más intensa, ¿por qué? Porque a la fecha tenemos 46.522 casos, lo que representa un incremento comparado con el año 23, en el acumulado de la semana 9 de 172%. Es una epidemia más temprana que se ha adelantado entre 8 a 10 semanas comparado con la del año 2023 que picó en la semana 20, que fue más o menos a mediados de junio. Es más mortal. Tiene 53 muertes comparadas con las 25 que registrábamos a esta altura del año en el 2023, y eso implica un incremento de 112% más de muertes. Es más extensa por cuanto el año pasado a esta altura del año teníamos solamente 12 regiones con epidemias activas y este año tenemos 20 regiones con epidemias activas, lo que implica un incremento del 67% en el territorio nacional. Y como comentabas, esta es la epidemia más letal de toda Sudamérica, ¿no? Y eso es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo teniendo al costado Brasil, Colombia, Ecuador, que son países tropicales, ¿no? Y que el Perú tenga más letalidad que ellos implica de que tenemos un sistema de salud, por no decir paupérrimo, sin atención primaria, ¿no? A eso iba, o sea, nosotros no tenemos una zona tropical como Colombia, como lo manifiestas, porque hemos llegado también entonces a liderar, a encabezar este nivel de letalidad a nivel de Sudamérica. O sea, somos, en resumen, Perú es el país donde más se mueren las personas por dengue, así de simple. Es cierto, y eso tiene que ver con la idea de que los países que enfrentan el dengue, incluso nuestras regiones de la Amazonía, conocen el dengue al revés del derecho y lo están controlando perfectamente, ¿no? Nosotros hemos compartido un análisis en el cual contrastábamos, ¿no?, realidades completamente extremas, mientras que tenemos regiones como Madre de Dios, Cayali, Amazonas, Huánuco, Ayacucho, Loreto, Cajamarca, Junín, todas con menos casos de dengue que comparado con la semana 9 del 2023. O sea, tenemos literalmente 8 regiones que están controlando sus epidemias de dengue porque saben cómo hacerlo, que es básicamente haciendo control vectorial, empoderando a su comunidad para que puedan eliminar la basura, empoderando a su comunidad para que puedan tapar los recipientes de agua, empoderando a su comunidad para que puedan limpiar los huevitos y las larvas que se pegan en los bordes de los recipientes de agua, como los baldes, las tinas, los tanques, empoderando a la comunidad para que sepan reconocer los signos de alarma y puedan llegar al hospital antes de morirse en su casa, ¿no? Entonces, estas regiones están enfrentando su epidemia y la están controlando y tienen a la fecha epidemias controladas. Sin embargo, Antonio, tenemos, si me permites, tenemos regiones que no lo están haciendo y ahí vemos unos gráficos que hemos preparado
gracias obviamente a la información que nos logras proporcionar, donde podemos determinar, por ejemplo, que a nivel nacional se ha reportado, como bien dice, 53 fallecidos por dengue, con una letalidad de 0,11%, la más alta de Latinoamérica. Ahí tenemos el listado de las regiones. Ancash tiene 13 personas fallecidas, La Libertad junto con Piura tiene 9 muertos, Ica 5 muertos, Lima 4, Lambayeque 5, Junín 3, Cusco 2, Amazonas, Huánuco y Pasco con una persona fallecida. Entonces, tenemos, como tú bien dices, una letalidad alta con estas regiones que ya lo manifiestan por el nivel de personas fallecidas. Pero también tenemos el nivel de contagios y lo tenemos en otro gráfico. Ojo, las regiones con las epidemias más severas, y ahí tenemos liderando a La Libertad con 9.178 casos, luego está Ancash, Callao, Lima, Ica, en fin, y ahí tenemos el listado de regiones, Antonio. Esto nos refleja entonces que hay regiones que sí están trabajando de manera efectiva, pero otras que no lo están haciendo y que están dejando que su gente se muera. En efecto, ¿no? Y esa es la realidad que justamente estamos contrastando. Tenemos regiones que están controlando esta epidemia y otras en las que están completamente fuera de control. Y solo para mencionar 3 ejemplos claros, ¿no? Lo que está pasando en Ancash es completamente injustificable. Ellos el año pasado tenían a esta altura del año solo 6 casos, esta vez tienen 5.368, si lo contrastas es un incremento del 89.000%. Callao, a esta altura del partido tenía solo 1 caso, a esta hora, a la semana 9 tiene 647, lo cual es un incremento de 64.000%. La Libertad, a esta altura del año tenía solamente 82 casos, este año tiene 9.178, es un incremento de 10.500%. Lima, que nuevamente es la gran metrópoli del país, va a enfrentar una epidemia de dengue que va a morir tanta gente que tú dices, ¿por qué razón? Porque no están acostumbrados a enfrentar el dengue, no lo conocen, sus autoridades están completamente perdidas y lo único que se dedican es a contar casos y muertos. Entonces, realmente es una situación crítica que amerita un liderazgo del Ministerio de Salud desde el punto de vista técnico. Lamentablemente, el ministro de Salud que tenemos ahora es un loquito fumigación. Y uno no termina de entender, teniendo tantos técnicos expertos en dengue, teniendo regiones que están controlando la epidemia correctamente, ¿de dónde se ha inventado este ministro que las epidemias de dengue se controlan con fumigación? Y ha hecho el ridículo de anunciar un fumigatón nacional. O sea, hay que entender una cosa que es crítica, y acá sí voy a ser un poco técnico al respecto. Cada hembra, que son las que transmiten el dengue, coloca en promedio 100 huevos. De esos 100 huevos, la mitad son hembras, ¿de acuerdo? Entonces, una hembra da a luz a 50 hembras. Ese periodo, cuando es en temporada de calor, normalmente demora 2 semanas, pero cuando hace mucho calor eso se acorta a 5 días. Entonces, en 5 días tienes que cada hembra te pone 50 hembras más, y esas hembras tienen un tiempo de vida de más o menos 45 días, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no eliminas los huevos, no eliminan las larvas, no te sirve absolutamente de nada matar a los adultos porque detrás hay 50 hembras a punto de nacer. Pero este ministro no termina de entenderlo y está forzando a las regiones a invertir el poco presupuesto que tienen en fumigación cuando algunas correctamente lo están invirtiendo en control vectorial. Entonces la realidad es tan absurda que nuevamente están gastando una millonada de plata en equipos de fumigación, brigadas de fumigación, insecticidas con fumigación, cuando es en el mejor de los casos fumigando 3 veces por semana, a la hora que se recomienda, que es entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, o entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, solo consigues reducir entre el 30 y 20% de la población adulta de zancudos. Cuando si tú atacas a los huevos, estás matando generaciones completas y cortando cadena de transmisión. Pero si esta persona que está en la autoridad de salud no termina de entender algo básico para el control de enfermedades transmitidas por zancudos, termina metiendo la pata, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahorita. No solamente se ha convertido realmente en una amenaza a la salud pública por este pobre entendimiento de la epidemiología del dengue, y realmente está haciendo que regiones caigan en desgracias, contando niños muertos, bebés muertos, hospitalizados en cantidad, hospitales a punto de colapsar.
Y eso es algo completamente prevenible. Doctor Antonio, sin embargo, el ministro ha manifestado que todavía no hemos llegado al pico. O sea, estamos con las cifras así, por las nubes, una desgracia total, pero no es lo peor. Él ha manifestado que la última quincena de marzo y la primera de abril recién podremos llegar a ese pico, ¿no?, de casos, de contagios, de muertos, para luego aparentemente descender. Y para eso justamente anunció esta fumigación nacional. Pero, ¿qué se viene, doctor, finalmente? Mira, para empezar, ese pronóstico es completamente errado. Y valga en verdad, es una cosa tan ridícula que no sé dónde se lo han inventado. Y hay que explicarlo de esta manera. Las epidemias de dengue tienen un comportamiento natural, que es cuando empieza la temporada de lluvias, se multiplican la cantidad de criaderos de zancudos, el zancudo se reproduce, los casos aumentan y empieza un incremento acelerado de los casos si tú no haces nada para combatirlos, que es exactamente lo que está pasando. Y a la hora de la hora, lo que tú has visto el año pasado, que fue la peor epidemia de dengue de la historia, es que la ola picó más o menos en la semana 20-21. El año tiene 53 semanas. Estamos hablando del quinto mes, a mediados, final del quinto mes, que es mayo. Entonces, si tienes una epidemia, que fue la anterior, la del año pasado nada más, que picó en la semana 20, ¿de dónde sales a inventarte que va a picar en la semana 2 o 11, según este ministro, ¿no? Entonces, uno escucha esos pronósticos y no te da risa porque realmente dan ganas de llorar, pero es una cosa muy paupérrima, es un nivel técnico muy básico, es una cosa que claramente esta persona le está demostrando que no está calificada para ese puesto. Y ese es el gran problema que estamos enfrentando, ¿no? Que han puesto una persona que no es técnicamente competente, está haciendo equivocaciones tras equivocaciones, y en la práctica, cuando tú juegas con la salud, la gente muere. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Tenemos un ministro absolutamente incompetente que no está calificado para el puesto y que felizmente por fin han respondido, los congresistas están a punto de interpelarlo. Y nuevamente recordar que el año pasado, a estas alturas del año, teníamos una ministra que dijo que la epidemia estaba controlada, de que el pico estaba a la vuelta de la esquina, y lejos de aprender la lección están volviendo a cometer los mismos errores, prometiendo picos, Sí. Dios sabe bajo qué bola de cristal, y cosas que no puedes comprometerte a recibir ni remotamente, ¿no? Ni Correcto. teniendo los modelos matemáticos más avanzados, un epidemiólogo se atrevería a decir, el pico va a ser en 2 semanas. No, pero estas Sin personas embargo, que no están doctor, calificadas sí, técnicamente lo hacen y demuestran su incompetencia, ¿no? doctor Quispe, pero ahí yo también quisiera agregar esta dosis política en el sector salud. Esta dosis política, porque hay que decirlo, señor César Vázquez, ministro de Salud, es la cuota política de Alianza para el Progreso en el gobierno de Dina Boluarte. O sea, César Acuña, su cuota de poder en este gobierno, porque son amiguis, juntitos están cogobernando, le ha puesto esa cuota de poder al ministro de Salud. Y ahí está el señor César Vázquez. Ahora, se anuncia una interpelación, pero déjame decirte, en el Congreso, Alianza para el Progreso tiene un número importante, si se quiere, de votos y hace influencia con otras bancadas. Entonces, si reiteramos, metemos la dosis política a este señor César Vázquez, está bien difícil que lo muevan, tan difícil como que remuevan a Dina Boluarte, pues, ¿no? Entonces, reiteramos, mezclar la política en el sector salud y poner a un ineficiente en una gestión simplemente porque es una cuota de poder, la cosa se complica más todavía, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Hoy día salió a inventarse esto de la prórroga, de no prorrogar la extensión de los medicamentos genéricos, ¿no? Y el daño que le ha hecho a la población general, de básicamente sabotear su acceso a medicamentos de bajo costo para beneficio de las boticas y farmacias, es un escándalo, pero en proporciones mayúsculas, ¿no? Si él no quiere, si es incompetente para demostrar el dengue, con eso que ha pasado ahora realmente es para sacarlo patadas del Ministerio de Salud, ¿no? Pero para eso necesitas control político, ¿no? Y si ese control político no lo ejerce el Congreso, pues van a morir los familiares, los conocidos, los colegas de los congresistas, ¿no? Y ojalá que aguanten ese dolor ajeno de perder a un amigo, perder a un colega, perder a un familiar por una enfermedad que en cualquier otro país del mundo no tendría por qué morirse absolutamente nadie. Y esa es parte de la desgracia, ¿no? El dengue es una enfermedad de la gente pobre. El dengue es una enfermedad de la gente que no tiene agua. El dengue es una enfermedad de la gente que se muere porque no tiene acceso a una atención de salud de calidad, porque no pueden ejercer su derecho a la salud.
En un país civilizado nadie tendría por qué morirse por dengue, porque si te da dengue, te conocen los signos de alarma, llegas al hospital, te hidratan un par de días y te vas a tu casa. O sea, no tienes por qué morirte por dengue. ¿Por qué se muere la gente por dengue? Porque no tiene acceso a la información adecuada para poder entender que esos criaderos de zancudo, ese zancudo que está volando por tu casa y que tú matas así con botas o con tu insecticida, eso implica de que en menos de 50 metros a la redonda hay un criadero de zancudo, porque el zancudo no vuela más de 50 metros, para empezar. Pues, si tú no entiendes eso, pues vas a estar matando al zancudito, al día siguiente tienes otro y otro y otro y otro. Y otro. ¿De dónde salen tantos zancudos? Porque tienes un criadero de zancudo en menos de 50 metros a la redonda, y si tú participas a la comunidad, sales a buscarlo, lo vas a encontrar, y eso es una llanta, una botella, una lata, un hueco en Eso no se un soluciona árbol, con un fumigación, hueco pues en el doctor. piso, ¿no? Eso no se Entonces, soluciona con los combates, fumigación. lo eliminas y puedes eliminar el dengue de tu comunidad. Eso no se soluciona con fumigación como lo anuncia el ministro, como si fuera pues la panacea y la solución, ¿no? Vamos a fumigar a nivel nacional para matar al zancudo y al dengue. Se ha Te voy a perdido. mostrar cómo se hace la fumigación. Esto, imagínate que sea un fumigador, ¿de acuerdo? Yo hago esto. Espero un minuto y no queda ni rastro de esta insecticida porque todo eso precipita. ¿Qué significa esto? Que no tiene efecto residual. Estoy en un cuarto que los recambios de aire por hora serán, ¿qué cosa? 20 recambios por hora, que son suficientes para que luego de un minuto ni huela el rastro de ese insecticida. Imaginen lo que pasa con una máquina de fumigación al aire libre que tiene cientos de recambios de aire por hora. Se va en un ratito, no tiene efecto residual. Y para que esto mate a algo, tiene que estar el mosquito volando y tú disparándole para que lo mates. Y los zancudos se vuelan, pues, como todos los zancudos. Entonces, pretender eliminar el dengue con insecticidas y con fumigación es tan, usa el adjetivo más fuerte que te conozcas, que realmente no termina de entenderlo. Y de verdad, es muy de escolar de entender estas cosas. Pero si tú, en cambio, tienes un depósito de agua, cualquiera, una lata, una botella, una llanta, y lo tapas, el zancudo no puede venir, no entra, no perfora, no puede depositar sus huevitos y no puede multiplicarse. Entonces el truco está en que los tapes o los elimines, y de esa manera ya no tienes zancudos en tu comunidad. Pero si tú no haces eso, no terminas de hacer clic en entender estas cosas que son conceptos epidemiológicos básicos que uno aprende en la escuela de medicina, y terminas practicando medicina cavernaria o medicina basada en ocurrencias, lejos de medicina basada en evidencias, terminas haciendo ridículo como este ministro paupérrimo, que es el mote que le han puesto bien ganado, ¿no? Doctor Antonio Quispe, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hablar de la manera más clara en torno pues a cómo el gobierno, a través del ministro de Salud, está afrontando esta epidemia del dengue, que por las evidencias va todavía a significar más contagios y más personas fallecidas. Doctor Antonio Quispe, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia como siempre y vamos a estar obviamente en contacto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya saben, si presentan signos de alarma, eso es una urgencia médica. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que tenga vómitos persistentes, dolor abdominal agudo y continuo, sangrado por la nariz, por los ojos, en las encías, en la orina o en las heces, o si pierdes la conciencia o estás muy irritable. Si ya tienes dengue y bajan los síntomas, si presentas cualquiera de estos signos de alarma, es una emergencia médica porque en menos de 24 horas puedes estar muriendo. Entonces, por favor, reconozcan estos signos de alarma, ayúdenos a comunicarlos, que eso va a salvar más vidas que un ministro paupérrimo fumigando las paredes al mediodía, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Antonio Quispe, destacado epidemiólogo, conversando con nosotros en torno pues a toda esta epidemia de dengue que está siendo totalmente mal manejada por el gobierno central y obviamente también por los gobiernos regionales. Muchísimas gracias. Bien.